Muy bien, buenos días a todo el mundo. Un placer nuevamente estar aquí. Antes que nada, tengan todos ustedes muy buenos días y vamos a iniciar con el tema que hemos indicado. A toditos, un saludo a todos los que están presentes, igual ya sea en las clases presenciales, como también a las personas que nos siguen por las redes sociales, en las páginas de Medicina, Ciencias Económicas y también del Grupo Alfa Cochabamba, ¿ya? Como les había indicado, soy la licenciada Danaí Ticona. Muchas gracias, esto es el Grupo Alfa. Muy buenas chicos, un gusto para mí dirigirme nuevamente a ustedes. Hoy día vamos a estar justamente con los chicos de CEF, con su unidad número 1, lenguaje y comunicación. Quiero aclarar justamente de que vamos a trabajar sobre lo que nos dice el libro de referencia que tienen en la Universidad Mayor de San Andrés para la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Porque después obviamente no tenemos una multidiversidad de teorías en la lingüística y en la comunicación, que esto nos puede llevar toda la vida a poder abarcar y estudiar todos esos casos, ¿ya? Les pido por favor acompañarme en todo lo que es este desarrollo de la unidad. Es un repaso netamente teórico y sobre eso nos vamos a mover. Hablar sobre esta unidad es hablar sobre la semiología, la ciencia lingüística, chicos, conceptualizar lenguaje, lengua, habla y comunicación, poder definirlas y además identificarlas en diferentes situaciones. También vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación, los fenómenos que intervienen en el proceso de comunicación, que a propósito son 3, es bastante sencillo. Las funciones del lenguaje, como Jacobson nos habla y nos dice. Y terminamos con un poquito sobre las barreras de la comunicación, ¿ya? Ahora, si empezamos a hablar sobre la semiología, vamos a decir de que la semiología es la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social. Es decir, que la semiología es como la ciencia madre que se va a encargar de estudiar absolutamente todos los signos, todo lo referido en tanto se hable de signos. Que a propósito, se dice de que nosotros vivimos inmersos en un mundo de signos, que desde despertar hasta dormir vamos a ver signos en todo lado, ¿ya? En nuestros aparatos portables, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se habla sobre el signo, tenemos esta definición, ¿no? Es un elemento natural o artificial que puede implicar una intención comunicativa o no. En ese sentido, nosotros vamos a ver una clasificación que nos diga que hay signos lingüísticos y no lingüísticos. Los no lingüísticos son los iconos, señales, indicios y símbolos. Y por otro lado, los lingüísticos son las palabras, ¿ya? Ya sea que ustedes las escriban o las hablen. Entonces, si hablamos de los signos no lingüísticos, estaríamos hablando de los iconos. Un icono se caracteriza porque se parece bastante a lo que representa. Es prácticamente una fotografía de lo que literalmente comunica. Por otro lado, es unívoco, es decir, tiene una sola asociación mental. Y además de eso, la información que transmite es objetiva. Después, si nosotros vemos a las señales son una especie de derivados, si vale el término, de los iconos. ¿Y por qué les digo? Porque dentro de ellas vamos a encontrarnos también a fotografías de cosas que nos rodean. Pero a diferencia de los anteriores, nosotros vamos a ver a las señales que siempre están en figuras geométricas, ya sea como una especie de triángulo, círculo, rombo, etcétera, etcétera, ¿ya? Esas son las señales, sirven para informar, advertir y prohibir. Después de esto vemos hacia los indicios. Los indicios se caracterizan porque son signos naturales. Por eso podemos tener como ejemplos las nubes en el cielo. De hecho, que también hay autores que consideran a los indicios, bueno, otro nombre que tienen los indicios es de síntomas, ¿ya? Es decir, dolores de cabeza, musculares, dolor de estómago, vómitos, náuseas, etcétera, etcétera, o fiebre, digamos. Entonces también son signos que son evaluados por un profesional y que más adelante nos ayudan a un diagnóstico, ¿no? Y para terminar, los símbolos, chicos, los símbolos se caracterizan porque son artificiales y a diferencia de todos los demás son multívocos, es decir, que puede asociar a más de un significado, ¿ya? ¿Y qué más se puede decir de los símbolos? Que los símbolos son bien subjetivos, ¿de acuerdo? Son bien y bastante subjetivos. Esos son los signos no lingüísticos.
Ahora, la ciencia lingüística respecto a la semiología en sí misma. De acuerdo al ámbito de trabajo, evidentemente la semiología es más grande que la lingüística. ¿Por qué? Porque la semiología estudia signos no lingüísticos y signos lingüísticos, como vemos en el gráfico. Mientras que la lingüística se concentra netamente en los signos lingüísticos. ¿Ya? Por cierto, hay una teoría que aborda y dice lo contrario, es decir, que la lingüística es la ciencia madre donde la semiología. ¿Y por qué dicen eso? Porque la lingüística proporciona unas herramientas más avanzadas, más desarrolladas para el análisis de los signos, a diferencia de la semiología. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Principalmente porque los signos lingüísticos son muy arbitrarios, chicos. Y ahorita vamos a hablar sobre la arbitrariedad. ¿Ya? El signo lingüístico, chicos. El signo lingüístico, como Ferdinand de Saussure lo dijo, es la unión íntima entre el significado y el significante. Es decir, el signo lingüístico se va a poder conceptuar como la unión íntima del significado. A propósito, el significado es algo abstracto, no se ve, mientras que el significante es algo concreto, es algo que se ve. El significado es inmaterial, el significante es material. Tomando los términos de Hemslev dice de que el significado es el contenido o el plano del contenido y el significante es el plano de la expresión. ¿Ya? La parte material, la parte que ustedes escuchan o la parte que ustedes ven es el significante. Y la asociación mental, lo que aparece en su cabecita es el significado, muchachada. ¿De acuerdo? Esa es la definición del signo lingüístico. Si hablamos sobre sus características, vamos a empezar por la arbitrariedad. El signo lingüístico es arbitrario, ¿por qué? Porque cada lengua tiene un significante diferente para el mismo significado, lo que vale la pena decir y recalcar. Por ejemplo, observen, esto es muy bonito, ya en cuangato.com. Vean, nosotros, en el español, chicos, para definir al gato, pues decimos gato, ¿no ven? Lo escribimos así, gato. Pero si de repente nosotros vemos en el francés, el gato en francés es chat, ¿verdad? En inglés es cat. Y bueno, ya podemos ir jugando con diferentes lenguas. Pero noten, chicos, que en cada lengua, que aquí lo vamos a representar con las banderas de los países representantes, en cada lengua existe un significante diferente. El significante, recuerden que son las letritas, lo que ustedes ven, para el mismo significado. O sea, en todos los lados, pues evidentemente son gatos, ¿ya? Eso es la arbitrariedad en el signo lingüístico. Por otro lado, se dice que el signo lingüístico es mutable o inmutable. Mutable, chicos, es en el plano diacrónico, es decir, cuando consideramos al tiempo. En este caso, el signo lingüístico cambia por la influencia del tiempo, solo por el tiempo, primer asunto. Mientras que el signo lingüístico es inmutable porque no cambia si le quitamos al tiempo. La sociedad se encarga de cuidar de que el signo lingüístico no cambie. Y si el signo lingüístico no cambia, pues evidentemente la lengua tampoco cambia. ¿Ya? Esa es la relación que tenemos respecto a la mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico. Si tomamos en cuenta el tiempo, el signo lingüístico cambia. Eso es diacrónico. Si no tomamos en cuenta el tiempo, el signo lingüístico no cambia. Eso es sincrónico, sin tiempo. Por otro lado, es lineal o articulado, porque el significante se desenvuelve linealmente en respecto al tiempo, ¿no? Y al espacio también. ¿Eso qué quiere decir? Que para la pronunciación de alguno de estos signos, o como la producción también de alguna de estas letras, el siguiente se articula justo al lado del último. ¿Ya? Por eso es lineal. Por esa razón es lineal. ¿Notan? No es de que anotamos una palabra y la siguiente palabra lo mandamos a otro lado o a cualquier otro punto, sino es uno al lado de otro. Se desenvuelven linealmente en espacio y tiempo. La doble articulación. En la doble articulación nos dice de que el signo lingüístico está compuesto en dos articulaciones o dos niveles, que se llaman fonemas y monemas. Los monemas son unidades mínimas con significado o unidades significativas, mientras que en el otro lado de la baranda tenemos a los fonemas que son unidades mínimas sin significado o unidades distintivas. Se llaman así, y eso lo vamos a ver en la unidad 2 en lo que refiere a gramática. Se llaman distintivas porque te ayudan a distinguir o diferenciar algún significado, ¿ya?
los monemas, unidades mínimas con significado, y los fonemas, unidades mínimas sin significado. Ahora, estos monemas se pueden dividir en lexemas y morfemas. Recuerden que estamos hablando de unidades mínimas con significado. Estas unidades mínimas con significado pueden ser lexemas o bien morfemas. Los lexemas son, es el significado pleno, significado lexical de la palabra. Mientras que los morfemas van a ser el significado gramatical, lexical, gramatical. Esta es la parte invariable, tomando palabras de Parrado en su libro. Y esta es la parte variable. Los morfemas son la parte variable, ¿ya? Entonces, el significado pleno tenemos en los lexemas y el significado gramatical. Ahora, aquí un paréntesis, ¿no? Hablar sobre el significado gramatical implica hablar sobre el género, sobre el número, sobre el tiempo, sobre el modo, sobre la persona. También es hablar sobre todos los morfemas, digamos, ¿no? Que son gramaticales, derivativos y flexivos. Y ahorita vamos a entrar a eso. Los morfemas se pueden dividir también en independientes y dependientes. Son independientes porque pueden aparecer sin un lexema, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo, la preposición, la conjunción, que evidentemente aparecen sin un lexema. Por eso también no tienen un significado pleno. El lexema les da un significado pleno lexical. Mientras que son dependientes porque sí o sí necesitamos de un lexema. Ejemplo de esto, el género y el número, ¿no? Sí o sí necesitamos que o bien termine en O o bien termine en A la palabra para poder identificar y ver si literalmente estamos hablando de masculino o femenino en cuanto al género. Ahora, estos dependientes normalmente pueden ser prefijos y sufijos. Esto está en función a la posición con el lexema. Si, por ejemplo, están delante del lexema, entonces evidentemente se llaman prefijos. Como por ejemplo, el inmaterial, ¿no ve? O arrítmico, ¿no ve? Premilitar. Esos son prefijos porque está delante del lexema. Mientras que los sufijos son los que están después del lexema, ¿ya? Después del lexema. Por ejemplo, las terminaciones sion, terminaciones able, terminaciones ico, oso, etcétera, etcétera. Ahora, estos sufijos pueden también dividirse en derivados y flexivos. Es facilito. A ver, los morfemas derivados, chicos, son los que permiten la creación de nuevas palabras. Mientras que los flexivos te permiten la variación de una palabra, ¿ya? Vuelvo a explicarles mejor. Por ejemplo, un morfema es derivado cuando la relación con la palabra de la cual proviene va a crear un nuevo significado. Por ejemplo, si nosotros tenemos flor y nosotros podemos crear una nueva palabra y decimos florero, ¿notan? La terminación ero, de florero, respecto a flor, chicos, han provocado de lo que es una flor, ya nosotros hablemos de un envase donde ponemos las flores, ¿no ve? El florero. Eso se llama derivación, creación de nuevas palabras. Mientras que la flexión, o sea, los morfemas flexivos, chicos, se encargan de una variación. Es decir, los segmentos que tienen estas palabras respecto a las palabras de la cual provienen no van a provocar un cambio de significado. Solamente va a aportar alguna información gramatical, nada más. Tomando el ejemplo, digamos, si teníamos de flor y nosotros hablamos de flores, notan de que solamente estamos variando en el plural. Ya, eso se llama flexión. A diferencia de la derivación, la flexión se encarga solamente con la variación de las palabras. ¿Ya? Es un poquito difícil, pero con la práctica se llega a dominar. Ahora, el signo lingüístico es cultural porque responde a una cultura, es decir, responde a tradiciones, responde a creencias, responde a costumbres de un pueblo. ¿De acuerdo? Aquí a manera de meme, bueno, prácticamente es un meme, podemos ver esto, ¿no? O sea, en italiano, gato, francés, chat, katze, y bueno, ¿no? En China, pollo agridulce, ¿no? Es como una broma, porque evidentemente, ¿no? Es la cultura muy distinta a la que nosotros tenemos en este lado del mundo, ¿ya? Es cultural porque responde a tradiciones, creencias, mitos, etcétera, etcétera, de un pueblo. Mientras que es intencional porque responde a una necesidad. Trata de satisfacer alguna necesidad entre las personas que intervienen en el acto comunicativo. Después, chicos, es convencional. El signo lingüístico es convencional porque responde a un acuerdo social, ¿ya?
de una determinada comunidad. Por eso podemos ver, digamos, bueno, ahí es donde nacen, ¿no?, los dialectos. Y podemos ver un montón de videos en YouTube que hablan de cómo se dicen en diferentes países ciertos objetos, ¿verdad? Ahora, es sistémico porque está ligado a un sistema, ya, de una determinada lengua. O sea, obviamente, ¿no?, todo signo lingüístico va a pertenecer, a una lengua, en primer lugar, y por otro lado también va a tener relación con otras palabras dentro de esa misma lengua, ¿no? Lo que se conoce también como familia de palabras, ¿ya? Es sistémico porque pertenece a un sistema. Muy bien, ahora hablaremos del lenguaje. El lenguaje es la capacidad o facultad que tiene el ser humano para comunicar sus sentimientos, pensamientos, deseos y todo lo que tenemos en la cabecita. Para hacerlo más fácil, chicos, el lenguaje es la capacidad, ¿no ve?, de comunicarse utilizando un sistema de signos. Por eso la imagen. Capacidad de comunicarse utilizando un sistema de signos. Y al ser una capacidad, literalmente puede hacerlo uso cualquier persona, bueno, cualquier ser humano, ¿no? La lengua, chicos, es un conjunto de signos orales y escritos que se utiliza en una determinada comunidad. Conjunto de signos orales y escritos que utilizan los hablantes de una determinada comunidad. La lengua es el código más utilizado por el ser humano, ¿no? Nos resulta más fácil hablar, digamos, y es más sencillo además. Mientras que el habla va a ser el uso individual o la realización individual de la lengua, ¿ya? El uso individual del código o el uso individual del sistema, ¿ya? Código, lengua, sistema, estamos hablando de que prácticamente son lo mismo. Ahora, la comunicación, para resumir, digamos, de todas estas definiciones, podríamos decir de que la comunicación es el proceso donde dos o más personas interactúan en un ámbito o un contexto social, ¿ya? Gracias a la comunicación nosotros podemos saber lo que otras personas piensan, lo que otras personas sienten y todo su interior. Por eso es comunicación, ¿ya? Ahora, de acuerdo al tipo de signo que se utiliza, nosotros tenemos comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella donde se utiliza el signo lingüístico, ¿ya? Este signo lingüístico puede ser hablado o bien puede ser escrito. Por eso, dentro de la comunicación verbal tenemos la comunicación oral o hablada y la comunicación escrita, ¿ya? Por otro lado, la comunicación no verbal es cuando no se utilizan los signos lingüísticos. Y aquí recurrimos a gestos, a mímicas, a expresiones corporales, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa es la diferencia entre estos, ¿ya? El tipo de signo que se utiliza. La comunicación oral o hablada y la comunicación escrita. Si quisiéramos hablar un poquito más sobre ambos, diríamos de que la comunicación oral es la primera en adquirirse, porque evidentemente, ¿no?, nosotros nacemos y aproximadamente pasan 2 añitos, más o menos, digamos, y ya podemos empezar a hablar, ¿no ve? Poco a poco ya empezamos a hablar. Mientras que la comunicación escrita, no, pues es la segunda en adquirirse. ¿Y por qué es la segunda? Porque exige el manejo de ciertas herramientas. De ahí que nosotros tenemos que primero acostumbrar a nuestros músculos a poder escribir directamente. ¿De acuerdo? La conceptualización y caracterización de estos tipos de comunicaciones han ido variando en cuanto al tiempo por los avances tecnológicos, para tomarlo en cuenta. Ahora, de acuerdo al número de personas que se tiene, aquí hay tal vez una confusión en el libro, porque bueno, ¿no?, menciona los siguientes: la comunicación individual, que según dice el libro de Parrado es entre 2 o más personas, no, 2 personas, perdón, solamente entre 2 personas. La colectiva es cuando tenemos varias personas que hablan del mismo tema. La comunicación intrapersonal, bueno, aquí quiero aclarar algo, ¿no? Intrapersonal es cuando uno mismo se habla a sí mismo. Eso quiere decir que la misma persona es emisor y receptor al mismo tiempo. Hay una comunicación interpersonal que implica el hecho de hablar con 2 o más personas fuera de nosotros, ¿no ve? Intra, dentro de nosotros, inter, fuera de nosotros. Por otro lado, la intragrupal, mensajes que ayudan a la convivencia de un grupo. La intergrupal, es decir, los mensajes que se van a dar entre grupos. Y bueno, la masiva se caracteriza porque hay un uso de un instrumento de tecnología moderna, que gracias a la tecnología moderna nosotros podemos llegar a mucha gente y no sabemos quiénes son ni mucho menos cuántos son, ¿ya? Algunas características que tiene la comunicación masiva.
Ahora, la comunicación, de acuerdo a los sentidos, tenemos la olfativa, que bueno, esto es bien intuitivo, olfativa a través de la nariz, ¿no ve? Del sentido del olfato, visual a través de los ojitos, los colores, táctil a partir de lo que podemos tocar, la gustativa sobre lo que podemos probar y auditiva sobre lo que podemos escuchar u oír, ¿ya? En el caso de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación, nosotros tenemos ahí al emisor, receptor, el mensaje, código, referente, canal, retroalimentación y ruido. Para hacerlo más fácil, literalmente podríamos decir de que tenemos al emisor, que es la persona, ente o ser que envía el mensaje. El emisor es la persona, ente o ser que envía el mensaje. Mientras que el receptor, pues evidentemente es la persona, ente o ser que recibe el mensaje, ¿ya? O sea, mientras que este señor envía el mensaje, este otro señor recibe el mensaje. En el primero se realiza la codificación, en el emisor ustedes tienen la codificación y en el receptor está la decodificación. El mensaje es la información que se transmite entre el emisor hacia el receptor, ¿ya? El código es el conjunto organizado de signos, ¿no? Lo que va el mensaje. Mientras que el referente es lo que motiva el mensaje. El referente es lo que motiva el mensaje. En algunos contextos y situaciones comunicativas nosotros vamos a tener de que el referente coincide con el contexto. Es decir, el contexto es todo lo que rodea al momento de la comunicación, ¿ya? En algunos momentos nosotros vamos a hablar de todo lo que nos rodea, pero en otros momentos no, ¿de acuerdo? Eso depende de cada situación. El canal es el medio o soporte físico por donde viaja el mensaje. Por otro lado, la retroalimentación es la respuesta del receptor cuando recibe el mensaje. Y el ruido, todas las perturbaciones que impiden que el proceso se realice de manera natural. Es bastante sencillo, de hecho. Los fenómenos que intervienen en el proceso de la comunicación, vamos a ver que son de 3 tipos. Psíquico, fisiológico y físico. A ver, es psíquico porque pasa en la mente, en el cerebro. Ahí tenemos la codificación y la decodificación. La codificación es la idea que nosotros tenemos, lo vamos a plasmar en un código, ¿no ve? Lo vamos a codificar. Mientras que la decodificación es lo que nosotros recibimos codificado, es decir, esos signos, nosotros le sacamos la idea. Ya es el proceso inverso. Por otro lado, fisiológico. Fisio es función del cuerpo. Por eso ahí hablamos de la fonación y de la audición. Cuando nosotros hablamos, necesitamos las cuerdas vocales, el diafragma, movimientos de la lengua, los dientes, el paladar, el velo del paladar, etcétera, etcétera. Por eso es fisiológico. Y la audición también es fisiológico porque evidentemente necesitamos del oído, el medio interno externo, el tímpano, etcétera, etcétera. Y es físico, bueno, en lo que respecta a las ondas sonoras, a la parte material. Cuando ya literalmente nosotros pronunciamos las palabras, ¿ya? 3, psíquico, mente, fisio, cuerpo, físico, material, ¿ya? Ahora, los factores que influyen en la comunicación. Aquí nosotros podemos ver primero nivel de conocimiento. Mientras más sabes de algo, mejor te puedes expresar del mismo, ¿no ve? La posición social. Bueno, eso era más que todo cuando se trabaja en estratos sociales bien clasificados, ¿no? Porque normalmente se dice de que las personas de la misma clase social o condición social pues se comunican mejor que de diferentes ámbitos. El entorno cultural también nos ayuda porque evidentemente, o sea, la cultura es todo lo que tú has aprendido desde niño, ¿no ve? Y tú asumes que está bien. Y respecto a otras culturas puede ser que está bien o que esté mal. Mientras haya mayor confianza es mucho más fluido la comunicación. La edad y sexo, evidentemente, ¿no? Mientras uno es contemporáneo con su interlocutor, entonces la comunicación es mucho más efectiva y hay cierta empatía además de eso. Y bueno, la afinidad con el receptor va relacionado a la amistad, ¿no? Y la facilidad lexical, eso quiere decir el conocimiento de palabras que uno tiene para comunicarse. Si tenemos bastante vocabulario, bastante léxico, es bastante sencillo comunicarse y es más diverso, por un lado. Ahora, las funciones del lenguaje. Recuerden que las funciones del lenguaje se basan en lo que dice Jacobson y, bueno, sobre los componentes del proceso comunicativo. Para recordar un poquito, muchachada. Vean,
el emisor envía un mensaje al receptor, ¿no ve? El mensaje trata sobre algo, el mensaje está a través de un canal, el contacto del canal, y el mensaje está codificado pues, en un código, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Ahora sobre esto, Jacobson está presentando sus funciones. De acuerdo a cómo el mensaje se va a ir relacionando, nos va a ir hablando de alguno de estos elementos. Por eso nosotros tenemos aquí, la función emotiva, informativa, conativa, poética, fática y metalingüística, que lo vamos a ir desarrollando a continuación. En el caso de la función informativa, esta función también recibe el nombre de representativa o referencial. En ese caso, el mensaje apunta ¿a qué? Al referente. El referente es la realidad aludida al mensaje. La idea es de que aquí la información que se transmite es objetiva, lógica y conceptual. ¿Ya? Objetiva, lógica y conceptual. Esto normalmente lo vemos cuando alguien dice algo de las cosas, conceptualiza algo, se caracteriza porque tiene un lenguaje una entonación neutra, un lenguaje claro y conciso, ¿no? Nada más. Después, la función emotiva o expresiva se da cuando el mensaje apunta al emisor. El mensaje nos dice algo del emisor, ¿de acuerdo? Sobre cómo él se siente, cómo está, qué es lo que quiere, etcétera, etcétera. Por otro lado, se utiliza bastante la primera persona, o sea, el yo o el nosotros. Y la función conativa cuando el mensaje apunta ¿a quién? Al receptor. La idea es que a través del mensaje nosotros podamos modificar la conducta del receptor. Se espera influenciar en su comportamiento. ¿Ya? Esas son las tres. Todo donde refleje órdenes, donde haya, digamos, instrucciones, estamos hablando de una función conativa. Después, la función fática, chicos. El mensaje apunta al canal. Recuerden que el canal es el medio soporte físico por donde viaja el mensaje. Sirve para abrir, mantener o cerrar el canal comunicativo. Es decir, los saludos, con un saludo tú abres el canal comunicativo, mantienes con preguntas cortas o frases no te oigo, me escuchas, etcétera, etcétera. Y cierras el canal cuando nosotros mencionamos, nos despedimos, ¿no? Las despedidas. Adiós, hasta luego, buenas noches, etcétera, etcétera, como te despidas. Eso es una función fática. La metalingüística, chicos, nace de la relación del mensaje con la lengua, con el código. Y me gusta esta frase, ¿no? Porque dice, la lengua es el único código que se vuelve sobre sí misma. Es decir, que con la lengua nosotros hablamos de la misma lengua, ¿ya? La lengua es el único código que se vuelve sobre sí misma. Todo lo referido a la lengua, sobre el significado de una palabra, cómo se pronuncia, cómo se escribe, si llevan o no llevan acentos, se escriben con tal letra, etcétera, etcétera. Y por último, la función poética, que también recibe el nombre de función estética. El mensaje apunta al mismo mensaje. La idea es que se escuche bonito, que suene bonito, ¿ya? Destaca más el significante, es decir, la parte material, que lo que se quiere comunicar, que el significado. Importa más el cómo se dice que lo que se quiere decir. Hablamos aquí de eslogans, pautas publicitarias, gritos de guerra, canciones, poemas, etcétera, etcétera. Esas son las funciones la función poética, ¿ya? O estética. Ahora, cuando hablamos de las barreras en la comunicación, vamos a ver las barreras semánticas, que son aquellas cuando el significado es distinto entre el emisor y el receptor, ¿ya? Las barreras físicas causadas por el medio ambiente, es decir, de agentes externos al entorno de la comunicación. Normalmente son físicas cuando afectan al canal, porque el canal es físico. Fisiológicas, recuerden que fisio significa cuerpo, ¿no ve? Cuando hay problemas en el habla u oído del emisor y del receptor, ¿ya? Sordera, algún problema en la boca, los labios, etcétera, etcétera. Eso es un ruido fisiológico. Los ruidos o barreras psicológicas, condiciones internas de los individuos. Estados de ánimo, creencias, ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Provocan una barrera. Y las barreras administrativas, deficiente planificación, avisos ambiguos, etcétera, etcétera, que de alguna manera perjudican a que la comunicación sea fluida, ¿ya? Para terminar, algunos consejos que el libro les menciona, cómo evitar las barreras en la comunicación. Dice evitar la ambigüedad, ¿no? Mandar mensajes claros, ¿ya? Por otro lado, el léxico conocido por el receptor. Hay que saber contextualizar, ¿no?
Depende mucho dónde te estás expresando como para poder elegir una palabra determinada. Después, que haya una sintaxis y morfología fácil. Mientras más sencilla es la palabra de pronunciar y de producirse, pues es más eficiente la comunicación. Por otro lado, el uso del discurso corporal. De hecho, que la comunicación no lingüística expresa alrededor del 97%, chicos. Perdón, 93%. Mientras que la comunicación lingüística, la comunicación verbal, solamente expresa alrededor del 7%. ¿Ya? Por eso es muy importante saber comunicarse también con el cuerpo. Después, chicos, nos dice escuchar atentamente, ¿no? No solo se escucha con los oídos, eso es gran verdad. Por otro lado, eliminar en lo posible los ruidos que tengamos, buscar un ambiente adecuado para que la comunicación pueda fluir. El control de las emociones o inteligencia emocional. Preguntar si no se entendió el mensaje. Hay un dicho bien bonito que a la letra dice, ¿no? O sea, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿no? Es bueno recalcar y distinguir, bueno, y darle la importancia a la claridad del mensaje. Por otro lado, una actitud de empatía, ponerse en el lugar de otro, qué es lo que yo quisiera escuchar o leer, digamos, en una situación determinada. Evitar prejuicios raciales y o culturales, porque es bueno aceptar de que no todos piensan como nosotros pensamos, ¿ya? Bueno, eso es todo. Esta es una revisión conceptual del libro. Repito, es un repaso violento de alrededor de 30 minutos para que ustedes puedan tener conceptos claros, ¿no? Sobre la unidad, sobre lo que trata esta primera unidad, ¿ya? Espero que les ayude. Repito, es una simple revisión conceptual de la unidad 1, de lo que trabajamos en las clases, ¿de acuerdo? Les agradezco su atención. Bueno, espero que les haya ayudado este video. Pueden darle like y suscribirse, chicos, que vamos a ir subiendo algunos videos, ¿ya? Gracias por su atención, que les vaya muy bien. Chao, chicos.